Buenos días, ¿cómo están? Si esa es su primera vez con nosotros somos la iglesia Brook Hills en español, así que sean todos bienvenidos, nos alegra tenerles aquí. Estamos estudiando la primera carta de Juan y hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 3, específicamente los versículos del 11 al 18, pero una de las cosas que me emociona cuando estamos en una serie es cómo el Señor está usando esa serie para poder transformar los corazones o quizás para hablar a otros fuera de la iglesia. Hablaba esta semana con alguien y él me comentaba cómo él estaba hablando con otra persona acerca de cosas espirituales y yo le dije, bueno, coméntale que hay 4 tipos de personas en el mundo y en cuál de esas 4 ellos se identifican, lo que hemos estado estudiando, que Juan decía de que hay personas que saben que son cristianos y viven como cristianos, pero hay otros que creen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Hoy vamos a ver otras evidencias acerca de lo que significa ser un verdadero cristiano y cómo se ve eso en la vida de cada persona que profesa ser un cristiano. Así que en la segunda parte de esta carta, Juan va a hablar mucho acerca del amor, en términos del amor. La semana pasada estudiamos que en el versículo 10 del capítulo 3, que Juan expresaba que los hijos de Dios se manifiestan cuando ellos se aman los unos a los otros. Entonces, el mundo ve algo diferente en nosotros, que nos amamos los unos a los otros. Y nuevamente, Juan va a afirmar en el versículo 11 que esto no es algo nuevo, que esto es algo que ellos ya han oído desde el principio. Pero si quiere, vamos a la palabra de Dios y leamos desde el versículo 11 del capítulo 3 para hacer un resumen de lo que vamos a estar hablando hoy. No sé si su Biblia tiene título, pero el título en mi Biblia dice: amémonos los unos a los otros. Dice aquí: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo nos odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, no nos amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. Damos gracias a Dios por su palabra. Y en el versículo 11, Juan dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál es ese mensaje que se ha venido oyendo desde el principio? A Dios le place, como usted sabe, a Dios le place dar vida. Y desde el principio en la historia de la creación vemos cómo Él está dando vida a todo lo que nosotros podemos ver. A Dios le place también amar. El hecho de que cuando usted estudia los 10 mandamientos ahí en el Antiguo Testamento, todos estos mandamientos se resumen en un amor, en el amor hacia Dios, la lealtad que nosotros tenemos hacia Dios. Y cuando Dios pone su imagen en nosotros, Él quiere que nosotros también amemos de la misma manera que Él ama. Por eso, si hubiera que ponerle un tema a este sermón, sería amando como Dios ama. Entonces, de una manera sacrificial. Por eso el primero de los mandamientos dice: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Dios quiere un amor leal hacia Él. Entonces, cuando vemos las enseñanzas de Jesús, Jesús continúa con esta idea, y cuando Él dice, Él resume los 10 mandamientos, Él dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Ama al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan recalca esta idea y dice la manera en cómo nosotros reflejamos que realmente somos cristianos es cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Entonces Juan llama nuestra atención después a lo que es opuesto a dar vida, a lo que es opuesto al carácter de Dios, a lo que es opuesto a amar. Y él va a dar un ejemplo y él va a decir ahora que aquellos que no aman, lo que hacen es quizás asesinar a otras personas, quizás no de una manera así real como matarlo, pero sí asesinar en su corazón. Entonces, mientras el mensaje que se ha oído desde el principio habla de amor, hay también alguien en este mundo que está tratando de dividir, matar y destruir, hurtar, matar y destruir. Ustedes recuerdan que el enemigo ha venido para hacer esas 3 cosas. Entonces Dios no quiere que nosotros nos amemos. El enemigo está opuesto a lo que es el verdadero amor. El versículo 12 dice, da una advertencia. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces las obras de Caín eran malas, pero en contraste con las de Abel, estas eran justas. Entonces lo natural para el ser humano justo es aborrecido por el mundo. Cuando nosotros nos amamos entre nosotros, eso es algo que no cabe en la mente del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros nos amamos y el mundo ve de la manera en que nosotros nos amamos, el mundo se sorprende. De tal manera que dice: wow, cómo estas personas reflejan el amor de Dios. Y ellos notan que hay algo diferente en la iglesia. Y todos estos versículos que vamos a estar estudiando están escritos para el contexto de la iglesia, para que nosotros podamos saber cómo la iglesia debe reflejarse ante el mundo. Así que el versículo 13 dice: hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Ahora sí extrañense cuando vean que los hermanos, o sea, hablando de la iglesia, se están odiando unos a otros porque se parecen más al maligno que a Dios. Entonces, si hay algo que nosotros vemos en la iglesia, que los hermanos no se están amando los unos a los otros, es que hay algo raro ahí. Probablemente que no estamos actuando como deberíamos actuar y necesitamos ser enseñados en ese aspecto. O probablemente es que somos de aquel grupo que no somos la iglesia. Decimos ser la iglesia, pero si no nos estamos amando los unos a los otros, probablemente somos de ese grupo que cree ser la iglesia. Entonces Juan dice: no sean como el maligno, no sigan el ejemplo de Caín, está diciendo él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida cristiana? Cristo Jesús vino a subir el estándar. Y para los judíos y todos los que seguían la ley, habían ciertas leyes que ellos seguían, pero cuando Cristo Jesús viene, Él les va a tirar al suelo todas esas ideas que ellos tienen en cuanto a su propia justicia. Y ahora Él sube el estándar. Él dice: yo he venido a cumplir la ley, pero aún subo un poco el estándar de la ley. Mateo 5:22 dice lo siguiente: pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, todo el que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto
al juicio del infierno. Wow, esto está un poco fuerte, ¿no? Dice, cualquiera que diga algo malo a su hermano va a ir a un tribunal. Pero cualquiera que lo maldiga, dice después, va a sufrir el fuego del infierno. Lo que me hace pensar a mí que un cristiano no puede ser capaz de maldecir a su hermano. Porque si en ese caso diría que está expuesto al fuego del infierno. Entonces yo digo que el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, nos regenera de tal manera que lo que sale de nuestra boca es para la edificación de nuestros hermanos. O sea, aquel que peca contra su hermano tiene la oportunidad de ir y arreglar las cosas con él. Pero por lo que veo en este texto hay un límite que hay en el cristiano que porque ha sido salvado por gracia, él no traspasa ese límite. Porque si lo traspasara al maldecir a su hermano y al odiarlo de tal manera como Juan lo está diciendo, quiere decir que él nunca tuvo salvación. Porque aquel a quien Dios le da salvación no se la va a quitar. Entonces, en otras palabras, la demostración que alguien ha sido librado del juicio de Dios se muestra en el amor que tiene por sus hermanos. Se muestra en el amor que tiene por sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Si alguien le pregunta si usted es cristiano, ¿cuál sería su respuesta? Quizás muchos de aquí responderían, claro que sí, yo soy un verdadero cristiano. Pero a la par de esa respuesta, debería de haber una vida de ejemplo que usted muestra un amor real por sus hermanos. Entonces, Juan no pone condiciones. Si tu hermano es dulce, ámalo. Si tu hermano es fácil de amar, ámalo. Él no está poniendo ninguna condición. Él simplemente dice, ámense los unos a los otros. Y creo que este es un mensaje que nosotros debemos repetir continuamente en nuestra iglesia por nuestra naturaleza. Armando me decía, casi no hemos predicado del amor en nuestra iglesia. De hecho, yo voy a dividir mi sermón, dice, en amor parte 1 y amor parte 2. Entonces, es necesario que nosotros constantemente estemos examinando nuestras vidas con respecto a la manera en que nosotros estamos amando a nuestros hermanos. Hay un libro que se llama La Evangelización, que es escrito por Mack Stiles, y el escritor dice que la iglesia es una organización creada por Dios para desplegar su gloria ante el mundo. En otras palabras, el mejor programa de evangelización creado en la tierra apareció por idea de Dios y la gente verá su gloria cuando ellos vengan a la iglesia y vea cómo sus hijos se aman. Tal manera que cuando las personas que no conocen a Dios vienen a la iglesia y nos miran en la manera en que nosotros nos amamos los unos a los otros, su respuesta debería ser inmediatamente, yo quiero glorificar a ese Dios que esas personas profesan, por la manera en la que ellos se conducen. Así debería ser la iglesia. Lastimosamente no ha sido así. Y aun que nosotros muchas veces no nos hemos amado así, Dios utiliza nuestras divisiones y nuestras locuras y nuestra desobediencia para su gloria. ¿Sabes qué? Es triste que la mayoría de iglesias en Latinoamérica han llegado a plantarse porque los hermanos se han peleado entre sí y no han podido conciliar su unidad. Por lo tanto, llega un momento donde ellos dicen, nosotros armamos nuestra iglesia y los otros armamos la otra iglesia y ahora sí cada quien está contento. Eso es lo más absurdo que puede haber en cuanto a la plantación de iglesias. Porque el plantar una iglesia debería de surgir del amor por los perdidos, no del odio que hay entre la misma iglesia. Entonces,
Juan quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que veamos el tipo de amor que nosotros tenemos. ¿Sabe? Hay una cosa interesante en cuanto a amarnos los unos a los otros, y hemos estado estudiando en el grupo pequeño de hombres, es que muchas veces no es fácil amar a una persona comparándola con amar a otra persona que sí haces clic inmediatamente, ¿no? Pero muchas veces nosotros no sabemos el trasfondo que está pasando esa otra persona y simplemente decidimos no amarla sin conocer el trasfondo o lo que la persona está pasando. Yo conozco la mayoría de ustedes y para mí es fácil poder amarlos porque yo en la mayoría de los casos conozco por qué están pasando ustedes. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros que antes de que yo ponga como una barrera de amar a mi hermano, yo trate primero de conocer por lo que esa persona está atravesando, porque muchas veces las actitudes de esa persona no son malas porque ella quiere ser así, sino porque hay ciertas circunstancias que están afectando su vida. Así que eso es solamente un paréntesis para que nosotros nos pongamos en el lugar de las otras personas. Hay personas que tienen años en esta iglesia luchando con diferentes circunstancias y hasta el momento no tienen una respuesta de parte de Dios en lo que ellos le están pidiendo. Deberíamos de ponernos en el lugar de ellos. Hay estudiantes aquí que ellos luchan con sus cosas y nadie sabe por lo que ellos están pasando. Entonces, cuando nosotros nos interesamos por las demás personas, vamos comprendiendo por lo que ellos están pasando y ahora se nos hace más fácil poder amarlos. Juan 13:35 dice, mire cómo el Señor ha puesto su iglesia para ser un medio de evangelización para el mundo. Dice Juan 13:35, de este modo sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo el mundo va a saber que nosotros somos discípulos? Por la manera en que nosotros nos amamos. Juan 17, del 20 al 21 dice, Jesús orando por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, sino por los que iban a creer en el futuro, o sea nosotros, dice, no ruego solo por estos, ruego por los que han de creer en mí, por el mensaje de estos, para que todos sean uno, dice. Padre, así como estás en mí y yo en ti, permite que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo el mundo va a creer? Dice aquí, cuando todos sean uno, cuando la iglesia esté unificada, así el mundo va a llegar a creer de que realmente el cristianismo es verdadero. Así el mundo va a creer que el cristianismo es verdadero. Y mire las implicaciones de este pasaje. Jesús está orando no solo por sus discípulos actuales, sino por los que llegarían a creer. La gente llegaría a creer en Jesús por el mensaje de los discípulos, y ese era un mensaje de unidad. Ese era un mensaje de unidad. El verso dice, para que todos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Así que el verdadero ejemplo de unidad lo vemos en Dios mismo. La Trinidad puestos de acuerdo para venir y salvar este mundo perdido, aun cuando nosotros no le buscábamos. Hermanos, cuando Dios gobierna nuestras vidas, cuando el ejemplo de Cristo fluye por nuestras vidas, la unidad es algo que debe caracterizarnos. Es algo que la iglesia, todos debemos sonar al mismo ritmo. Todos debemos sonar al mismo ritmo. Así que lo que estamos mostrando al mundo, si no estamos obedeciendo el amor de amarnos unos a los otros, estamos mostrando al mundo una imagen distorsionada de quién es Dios y una imagen distorsionada de quién es su novia, la iglesia. Entonces estamos ensuciando la novia de Cristo cuando nosotros no mostramos unidad entre nosotros. Estamos, y una pregunta para hacernos, ¿estamos haciendo de este ministerio que Dios nos ha dado de desplegar su gloria lo mejor? ¿Estamos siendo un instrumento que muestra una imagen nítida de quién es Dios o una imagen borrosa y sin sentido de lo que la iglesia debería ser?
Es una buena pregunta. Entonces, debemos mantener el cuerpo de Cristo unido. El mundo debe ver la unidad en la iglesia. ¿Sabe que yo no sé si usted tuvo la oportunidad de tener un televisor de perillas? Yo no soy tan viejo, pero sí habían televisores de esos de perilla cuando yo era niño. Y de paso mi papá reparaba televisores, así que yo siempre estaba familiarizado con ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno encendía ese televisor, aparecía una línea negra así en la mitad, pasaba tiempo y después iba abriendo la señal hasta que usted podía ver lo que estaba pasando, ¿verdad? En muchos de los casos se escuchaba un sonido y después, hasta después usted podía ver la imagen. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero yo era el control remoto de mi papá. Le decía, Abner, vení. Me llamaba y yo iba y me decía, cambia el canal, pon tal canal. Él estaba sentado allá y simplemente me ordenaba que yo cambiara el canal. Pero sucedía que cuando usted cambiaba de canal, habían ciertos televisores que usted movía la perilla y después tenía que regular algo para que la señal se fuera aclarando. Entonces, a veces yo me ponía a pensar en esto. A veces somos como esos televisores, ¿verdad? Que todo suena bien, hemos llegado al canal correcto, quizás Dios nos ha salvado, estamos recibiendo señal del cielo, pero necesitamos mover esa perilla para que el Señor nos vaya haciendo conforme a Él. Y que la señal de Dios vaya saliendo más claramente para reflejar lo que realmente debería estar saliendo por la pantalla de nuestras vidas. Por eso este tipo de sermones, porque el Señor no vino a hacernos perfectos en un día. Él está trabajando en nosotros, purificando su iglesia, haciéndonos a la imagen de Cristo para que cuando Él venga, Él encuentre a su novia lista para su encuentro. Así que, hermanos, este pasaje lo que nos está diciendo es que es intolerable que nuestros desacuerdos dentro de la iglesia aplaquen la gloria de Cristo. Así que debemos ponernos a pensar en cómo nosotros estamos reflejando esa gloria ante el mundo. Juan quiere que quede bien claro su punto y en el versículo 15 él dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan está haciendo eco de las palabras de Jesús cuando dijo, cualquiera que mirare a una persona y pensare mal con él en su corazón es como que le hubiera matado. Entonces, hermanos, eso es algo serio. El Señor no quiere encontrarnos a nosotros divididos. El Señor no quiere encontrar una iglesia que no esté reflejando su imagen. Por eso debemos de hacer esos cambios, mover esas perillas en nuestra vida para poder hacer o parecernos más a Cristo. Y esta es una enseñanza que no solamente está ahí en las cartas de Juan, esto va a través de todo el Nuevo Testamento. Si usted lee los versículos, y me gustaría, si usted tiene su Biblia, que busque Juan 13:34. El mismo escritor está diciendo lo siguiente, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:12, si lo tiene ahí cerca, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y siempre el ejemplo es Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo amó el Señor? ¿Cómo amó Cristo Jesús? Así debemos amar nosotros. Dice ahí Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Me gusta este versículo porque dice, en cuanto a honra, respetándose y honrándose mutuamente. Hace poco estudiamos los 10 mandamientos en nuestro grupo pequeño
También hicimos una serie aquí acerca de los 10 mandamientos. Y una de las cosas que cada cristiano debería estar haciendo con otra persona es tratando de levantar el nombre de la otra persona, dándole honra a su nombre, en vez de estar desacreditando el nombre de los demás. Nuestra tarea debería ser estar honrándonos los unos a los otros. Y sabe que muchas veces sin saber nosotros estamos deshonrando el nombre de la otra persona. Quizás no se lo decimos directamente, pero estamos hablando con otra persona y decimos algo que caracteriza a la otra persona y que degrada su nombre. Y a veces sin darnos cuenta estamos diciendo cosas de otras personas y estamos desacreditando el nombre de esa persona. Eso también cuenta en cuanto a ser alguien que aborrece a su hermano. A mí me gusta hablar mucho con mi esposa, siempre estamos hablando y ella me comenta, me dice, tal persona me dijo esto. Y yo le dije, no hubieses dejado que esa persona te dijera eso de la otra persona si la otra persona no estuviera presente. Y ella me dijo, pero qué difícil es decirle a una persona que no le diga algo si está hablando. Y yo le digo, es difícil decirle a otra persona, pero es lo correcto. Recuerdo una vez un amigo me dijo, no me digas nada de esa otra persona si no tienes el valor de decírmelo enfrente de ella. No me sigas diciendo nada, me dijo. Wow, yo me quedé así, asustado. Me cayó, pero eso fue lo mejor. Así que yo no tuve nada que decir malo de la otra persona. Así que también nosotros nos volvemos cómplices cuando escuchamos. Debemos, a veces suena un poco difícil, pero decir, si usted no está en la capacidad de decirle esto a la otra persona con tal de que la otra persona cambie, no me lo diga a mí. Porque no estamos beneficiando a ninguna de las partes. Veamos lo que dice Gálatas 5:13. Dice, les hablo así, hermanos, porque han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Primera de Tesalonicenses 13:12. Dice, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Pablo está hablando acerca de, en Juan nosotros vemos de que dice, el Señor Jesús dice, tal como yo los amé. Pablo ahora está escribiendo y Pablo dice, ámense los unos a los otros, tal como yo los amé a ustedes. Imagínense que nos tocara escribir una carta a nosotros. Digamos que alguien se va de viaje y le toca mandar una carta a esta iglesia. ¿Tendríamos nosotros la capacidad de decir, hermanos, ámense ustedes los unos a los otros, tal como yo los amé en el tiempo que yo estuve con ustedes? Eso es lo que Pablo está diciendo. Sigan el ejemplo que yo les di cuando estuve entre ustedes. Entonces deberíamos llegar a ese nivel creciendo en amarnos los unos a los otros, no para orgullo nuestro, sino para darle gloria a Dios, de decir, realmente yo amo a estas personas y mi ejemplo es verídico, pero porque Cristo me amó a mí primero. Por eso es que yo puedo amar. Entonces, hay muchos más versículos, vamos a terminar con este. Hebreos 10:24 dice, preocúpense los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Me llamó la atención en este versículo la palabra estimular. Creo que la palabra de Dios lo que está haciendo en nosotros es estimulándonos hoy para que nosotros nos amemos más cada día los unos a los otros. De hecho, la mayor estimulación que el cristiano puede tener es el ejemplo de su Salvador. Es el ejemplo de Cristo Jesús. Observe lo que dice Juan en el versículo 16, ahí en el pasaje que nosotros estamos leyendo, en 1 Juan capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida
por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice el versículo 16, wow, tenemos que poner nuestra vida, así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Entonces siempre cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, vemos cómo el pasaje está relacionado con Cristo Jesús. Y cuando hablamos de amor, nosotros vemos la manera en que Cristo amó. Y cuando vemos la manera en que Cristo amó, decimos, esta es la manera en que nosotros debemos hacerlo. Sabe que hay varios tipos de amor que se mencionan en la Biblia, pero hay un amor que es amor de amistad, que usted ama si la otra persona le devuelve ese amor. Usted hace algo bueno por esa persona porque sabe que esa persona le va a regresar el favor. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios es aquel amor desinteresado que ama a pesar de saber de que no va a recibir nada bueno de la otra parte. Y Dios quiere que nosotros amemos de esa manera, sin esperar nada a cambio, tal como Él lo hizo. Dios sabía, Cristo Jesús murió por nosotros y Él sabía que nosotros le íbamos a seguir traicionando. Cristo Jesús llevó nombres a la cruz, llevó nuestros nombres a la cruz, aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar contra Él todavía. Imagínense, tanto nos amó Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Y luego dice a Cristo Jesús hablando, nadie me la arrebata, hablando de su vida, sino yo le entrego de mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Dice, Cristo Jesús dijo, nadie me la quita, yo mismo la pongo. ¿Por quién? Por nosotros. Personas que no le buscaban. No hay nadie que ame a Dios. No hay nadie que le busque, dice Romanos. Y aún así Cristo decide entregar su vida. Ese es un amor desinteresado, hermanos. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Así que cuando sea difícil para nosotros amar, debemos recordar la manera en que Cristo Jesús amó, con ese amor desinteresado. Así que en una relación yo decido amar. Es como cuando nosotros nos casamos, dijimos en el altar, I do, ¿verdad? Es que a mí me tocó casarme en inglés, entonces yo dije I do. Entonces, pero cuando usted va teniendo esa relación entre pareja, usted va encontrando cosas en su pareja encuentra cosas en usted que no son las más agradables, ¿no? Y va descubriendo todas esas cosas que usted no experimentó cuando estaba en una relación de noviazgo. Pero en el altar usted dijo, yo decido. Así que esa decisión es la que mantiene la unidad. Entonces, nosotros decidimos también amar a nuestros hermanos. Seguir el ejemplo de Jesús es amar consistentemente, de manera comprensiva, y no practicar discriminación entre tus hermanos y hermanas. Después de todo, somos familia. La iglesia es una familia. Y el amor que fluye a través de nosotros es el corazón del Evangelio, hermanos. Es el corazón del Evangelio, que Cristo Jesús nos ha amado a nosotros. Y Juan va a decir más adelante, en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ese es el corazón del Evangelio, que Cristo Jesús nos amó primero. Lo contrario a esto sería que nadie que se siente amado por Dios puede amar de la forma, nadie que no se siente amado por Dios puede amar de la forma que Él ama.
Por eso encontramos nosotros muchas frases, ¿no? El que me la hace, me la paga. Hasta bien la sabemos, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Bien que la sabemos, ¿verdad? El corazón del evangelio es totalmente diferente. Yo te perdono porque alguien me ha perdonado a mí. Esa es la base que nosotros tenemos. Cuando yo miro el incomparable amor de Cristo, me sorprendo que luego de que le escupieron, le abofetearon, se burlaron, lo golpearon, lo ridiculizaron, Jesús tiene la capacidad de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En los últimos versículos, en el versículo 16 y 17, finalmente Juan va a hablar de otra manera palpable de cómo nosotros podemos hacer el evangelio visible, cómo nosotros podemos mostrar la gloria de la iglesia. Dice, pero el que tiene, versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El versículo 18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Con respecto a esto hay ciertas personas que no me canso de admirar. Y una de ellas es mi cuñado Jason y mi suegro, ya no me acuerdo el nombre de mi suegro, no, mi suegro se llama Doug. Él es un gran ejemplo para mí. Sabe que una vez sentados ahí en un restaurante, yo había ido a visitar a Kayla. Todavía no teníamos permiso para ser novios, pero yo la fui a visitar y ellos me recibieron en su casa y se dieron cuenta de que yo tenía una deuda de $2,000 en la escuela. Estas personas habían estado ahorrando para poder salir en un viaje de vacaciones. Y mientras estábamos ahí comiendo, al final él pagó como siempre, gracias a Dios. Y después dijo lo siguiente: Abner, mi esposa y yo hemos estado ahorrando este dinero por mucho tiempo, pero nos hemos dado cuenta de tu necesidad. Y son $1,000 y queremos darlo para tu cuenta en la escuela. Nosotros fuimos misioneros y sabemos cuánto las personas que están estudiando pasan necesidad. Así que, here you go. Entonces, wow, yo me asombré mucho de la manera en que ellos estaban siendo conmigo. Pasó el tiempo y mi esposo es de esas personas que siempre le dice a su esposa, escríbele esto a alguien y mándale tanto de dinero. Ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero en varias ocasiones, cuando estábamos en la escuela, mi esposa se sentía así como un poco confundida. Yo desconozco a mi papá, decía, porque él nunca escribe algo y él te está mandando cada mes una tarjeta donde él escribe ánimo en todo y me mandaba $50. Y yo decía, wow, suegros como estos, vale la pena, ¿no? Pero otra de las cosas que hicieron ellos un día que fui a visitar a Kayla fue que yo viajé en avión a su casa. Ellos tenían un auto que su hija les había regresado porque ellos se lo habían prestado. Y yo había viajado en avión y planeaba regresarme en avión. Y cuando yo iba a regresarme, un día antes ellos me dicen, ¿quieres regresarte en avión o quieres regresarte en carro? Y yo le dije, a ver, explícame bien lo que quieres decir. Bueno, es que si quieres regresarte en avión, no te regalamos este carro, pero si te quieres regresar en carro, ten las llaves. Y yo le dije, por supuesto que quiero regresarme conduciendo. Y ellos son un gran ejemplo de personas que sacrifican lo que tienen para poder ayudar a otras personas. Luego ellos conocieron a ciertos amigos míos del seminario. Ya ahí ya no me gustó porque dejaron de ayudarme a mí y empezaron a ayudarle a mis amigos. Pero qué gran ejemplo, ¿no? Poder despojarse de las cosas que tienen para poder hacer visible el evangelio. Yo quiero animarlos a ustedes. Saben que nosotros, viniendo muchas veces de un país que ha sido pobre y que tenemos tantas dificultades,
se nos hace muy difícil despojarnos de ciertas cosas, aún para ayudar a las mismas personas que vienen sufriendo y que acaban de llegar al país. Muchas veces se hace difícil poder ayudarles. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad ha sido, todo es difícil y no podemos despojarnos de esto que hemos ganado. Entonces, pero el Señor dice, haz visible el Evangelio, mostrándole a otros con hechos. Pero no me gustaría simplemente regañarlos y decirles que no han estado haciendo esto, porque yo sé de hermanos aquí que han hecho cosas increíbles ayudando a otros hermanos. Y hasta dicen, no le digas a otros lo que nosotros hicimos. Manténlo así y que el Señor se lleve la gloria. Entonces, Pablo era una de esas personas que escribía cartas y siempre él estaba diciendo, yo me admiro del amor que ustedes tienen. Y él los felicitaba por las cosas buenas que estaban haciendo. Yo creo que también es una buena oportunidad para decirle a la iglesia, yo estoy muy contento de la manera como entre hermanos ustedes se están edificando, en la manera que están ayudando a otros. Así que la predicación muchas veces se vuelve como solamente atacar el problema, pero también debemos celebrar las cosas buenas que la iglesia está haciendo y la manera en cómo muchos de ustedes se están comportando sacrificialmente para ayudar a otras personas. Me gustaría concluir en esta tarde acerca de cómo el mensaje que nosotros tenemos es opuesto al mundo. Cómo el mensaje de amor que nosotros tenemos es opuesto a todas las ideas que están allá afuera. Y si pudiéramos meditar un poco, deberíamos pensar un poco en que no sea en la manera en que tú estás tratando a tus otros hermanos o cómo los ves, pero siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para decir, he estado amando quizás, pero aún puedo trabajar mucho más para que mi amor se parezca mucho más al de Cristo Jesús. Así que Dios quiere que nosotros, hermanos, amemos no solamente de palabras, sino con hechos verdaderos. Me gustaría contar una historia que creo que muchos de ustedes ya la escucharon esta semana, hablando acerca del amor. Pero Botan es un estudiante de la Universidad de Harding en Arkansas. Su discurso se hizo viral esta semana cuando en las redes sociales apareció de que una mujer ex policía entró al apartamento donde vivía su hermano y lo mató. Y cuando estaban en el juicio, este muchacho, muy dolido por lo que había pasado con su hermano, él mencionó las siguientes palabras. Le dijo a la mujer que había asesinado a su hermano, le dijo, yo te perdono, yo te amo como cualquier otra persona. Y yo no hablo por los demás de mi familia, le dijo. Yo hablo por mi persona. Yo ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Yo no digo que es poco lo que tú le has hecho, lo que tú le has quitado a nuestra familia. Pero yo quiero que sepas que si tú vas a Dios en busca de perdón, Él te perdonará. Creo que dar tu vida a Cristo es lo mejor que tú puedes hacer, le dijo a la mujer. Yo deseo lo mejor para ti. Yo no te deseo nada malo. Y no sé si esto sea posible, dijo él, porque estaban en la corte. Pero yo quiero darte un abrazo. Y el juez le dejó que ella pudiera abrazarlo. Él abrazó a la mujer. Y fue increíble porque mientras este hombre estaba declarando estas palabras en esa corte, habían muchas personas allá afuera haciendo una revuelta diciendo queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Pero lo que este muchacho estaba haciendo ahí es, yo estoy agarrando la justicia de Cristo y mostrarle al mundo de que nuestra justicia es diferente, que nuestro amor es diferente. Ojalá que nosotros podamos tener la capacidad de ser así, de mostrar el amor tan palpable como lo hizo este hombre, como lo hizo este hombre.
Así que oremos y que el Señor nos dé la oportunidad de mejorar en nuestras vidas en cuanto al amor. Oremos.